Jaulas para bebés. El siglo XIX vio el crecimiento de las modas modernas de la salud. Una de ellas era poner a bebés colgando en jaulas afuera de las ventanas de los apartamentos. El aire fresco y la exposición a temperaturas frías supuestamente endurecerían a los bebés y aumentarían su inmunidad contra enfermedades que van desde el resfriado común hasta la tuberculosis. En 1922, Emma Reed, de Washington, presentó la primera patente comercial para una jaula portátil para bebés. Se suponía que debía estar suspendida del borde externo de una ventana con un bebé adentro. Las jaulas estaban destinadas principalmente a los bebés de los edificios de apartamentos de la ciudad que carecían de patios traseros o de fácil acceso a los jardines para que pudieran respirar aire fresco. Los materiales utilizados diferían, pero el concepto general era el mismo. Una jaula de malla permitía que la luz del sol y el aire pasaran al bebé que estaba dentro mientras evitaba que cayera a la calle. Algunas de las jaulas para bebés más elegantes tenían un techo para evitar que la lluvia, la nieve o los escombros caídos desde arriba alcanzaran y dañaran al bebé. En la década de 1920, las jaulas para bebés se hicieron populares en Estados Unidos y en el extranjero. Alcanzaron su máxima popularidad en Londres en la década de 1930. La Segunda Guerra Mundial y los años de los bombardeos, cohetes y misiles alemanes acabaron con el uso de jaulas para bebés en Londres. Regresaron después de la guerra, pero no fueron tan populares como antes y las ventas disminuyeron gradualmente. El mundo y las actitudes hacia la seguridad habían cambiado. Había una creciente conciencia de los riesgos inmediatos de que las jaulas fallaran y de que los bebés se precipitaran hacia su perdición en la calle de abajo. También hubo problemas de salud a largo plazo. El aumento del tráfico de automóviles provocó un aumento de los gases de escape y otros contaminantes, lo que hizo que el aire de la ciudad no fuera fresco, dado que respirar aire fresco era la razón por la que existían las jaulas para bebés en primer lugar. Los artilugios perdieron su propósito principal. Venta de esposas. El divorcio no estaba permitido en Inglaterra hasta la ley de causas matrimoniales de 1857. Como no podían simplemente firmar algunos papeles y seguir su camino, la gente necesitaba encontrar otra salida. Como resultado, la venta de esposas se convirtió en una forma completamente legítima de salir de un matrimonio y continuó durante todo el siglo XIX, particularmente en las zonas rurales de Gran Bretaña. La venta de esposas podría ocurrir en público o en privado, pero las ventas públicas fueron todo un espectáculo. Por lo general, el esposo le ponía una especie de cuerda de plomo a su esposa no deseada, la llevaba a una plaza pública y pedía ofertas. Los registros sugieren que la esposa tenía poder de veto sobre la venta y a veces era en efectivo. Los precios variaron. Una esposa fue vendida en Selby en 1862 por una pinta de cerveza, mientras que otras parecen haber optado por una cantidad decente de efectivo. Las heces humanas se consideraban un bien valioso. Debido a la falta de una industria ganadera importante en el periodo Edo en Japón, se sufrió una falta de estiércol animal que podría usarse como fertilizante. Para compensar esto, los agricultores usaron heces humanas que ellos o recolectores profesionales recogían en la noche. En todo el país, los agricultores y terratenientes emprendedores instalaron baños y letrinas a lo largo de las carreteras. También se recogía la orina, aunque no era tan valiosa como las heces. Recolectar, vender y comprar heces era un asunto serio. Robarlas podría llevarte a la cárcel. Se establecieron gremios y asociaciones para regular la industria y fijar precios. Las peleas por los derechos de cobranza en un territorio determinado eran comunes, especialmente cuando se concedían monopolios especiales a algunas personas. Sorprendentemente, la industria de las heces humanas convirtió a Japón en uno de los lugares más limpios de su tiempo, a diferencia de las ciudades europeas donde las calles estaban realmente sucias. Las ciudades de Japón eran típicamente limpias y libres de brotes de epidemias relacionadas con la higiene. Pastillas anticometa. Nombrado en honor al astrónomo Edmund Halley, el cometa Halley solo pasa por la Tierra aproximadamente cada 76 años. Cuando hizo vibrar nuestro planeta en 1910, despertó mucho interés. Las ventas de telescopios se dispararon a medida que se acercaba el cometa. Cuando el cometa Halley se acercó a la Tierra el 6 de mayo de 1910, murió el rey Eduardo VII de Inglaterra. Los supersticiosos jadearon y se agarraron el cuello porque seguramente el cometa había traído la muerte a su rey. Unos meses antes, el astrónomo
Camille Flammarion había teorizado que la cola de Halley transportaba gas cianógeno que se infiltraría en la atmósfera y mataría toda la vida del planeta. Desafortunadamente, The New York Times publicó un artículo sobre la teoría apocalíptica de Camille que alentó a algunos periódicos menos confiables a enloquecer con la historia. Entonces, además de los telescopios, la gente comenzó a saquear tiendas en busca de máscaras antigas. Naturalmente, los estafadores aprovecharon al máximo esta oportunidad y comenzaron a vender píldoras anticometa al público nervioso. 2 hombres de Texas fueron sorprendidos vendiendo pastillas de azúcar a precios ridículos. Además de la demanda masiva de estas píldoras anticometa, los que vendían máscaras de gas también estaban haciendo una pequeña fortuna cuando las máscaras comenzaron a agotarse. Cuando se evitó el supuesto desastre después de que el Halley pasara por la Tierra, la gente salió a bailar a la calle porque estaba muy aliviada de seguir con vida. Préstamos de esposas. Los antiguos árabes preislámicos tenían una extraña costumbre conocida como préstamo de esposas. Esta costumbre no fue simplemente para ganar influencia política o económica, sirvió como una forma temprana de eugenesia. Fue practicado principalmente por familias de bajo rango que querían descendencia más prestigiosa para ennoblecer su línea. Pero los maridos no prestan sus esposas a cualquiera. Solo a los hombres distinguidos que poseían atributos deseables se les permitía tener relaciones con la esposa de otro hombre. El objetivo, embarazarla. Los hijos nacidos de esta costumbre se consideraban hijos del marido, no del padre biológico. Sin embargo, para que el esposo pueda reclamar que el hijo nacido de la unión es suyo, debe abstenerse de tener relaciones durante el tiempo que su esposa vivió con el otro hombre. Si el esposo pudo contenerse durante ese tiempo, el niño era considerado suyo a los ojos de la comunidad. Fiestas de momias. Si bien la obsesión de Europa con la medicina de las momias disminuyó durante el siglo XIX, otras cosas igualmente macabras tomarían su lugar. Los victorianos se obsesionaron con las llamadas fiestas de desenvolver. El cuerpo momificado de un egipcio antiguo se mostraba ante una multitud de espectadores y luego se desenvolvía lentamente, revelando un rostro que había estado oculto al mundo durante milenios. Muchos lo encontraron extrañamente hermoso, otros deliciosamente horripilante. Inicialmente estas fiestas de desenvolvimiento solo se realizaban en casas privadas de la élite, pero gradualmente se abrieron camino en la sociedad. El hombre más infame en esta práctica fue Thomas Mummy Pettigrew, cirujano convertido en anticuario. La obsesión de Pettigrew por desenvolver fue incluso más lejos que la mayoría. Pettigrew se hizo tan popular que se convirtió en miembro fundador de la Sociedad Arqueológica Británica, pero la obsesión victoriana por desenvolver momias en fiestas, probablemente los victorianos, se aburrieron poco después de estas fiestas. Un extraño ritual. El escritor Heródoto tenía mucho que decir sobre los asirios. Si bien no hay ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones, escribió que en la antigua Siria no solo era legal sino obligatorio que todas las mujeres solteras en algún momento ejercieran esta profesión. Los asirios eran muy devotos del culto de Afrodita o Milita Ishtar, como la llamaban los asirios. Creían que para que una mujer pudiera recibir su gracia, debía de tener relaciones con un extraño en el templo de Afrodita. Todas las mujeres del imperio asirio, desde el miembro más alto de la sociedad hasta el más bajo, tenían que presentarse al menos una vez en su vida al templo de Afrodita para este rito sagrado. Una mujer que participaba tenía que llevar una corona de cordones en la cabeza para distinguirse de otras mujeres que no participaban. Luego se sentaba en los escalones del templo o en la parcela sagrada de Afrodita para esperar la atención de los clientes. Esta antigua práctica religiosa atrajo a una considerable multitud de hombres interesados. Una vez que un hombre encontraba a una mujer que le gustaba, le arrojaba dinero sobre el regazo y le decía: "Te exijo en nombre de Milita". Después de tener relaciones, la mujer era considerada santa a los ojos de la diosa y ya no podía ser forzada ni sobornada para tener relaciones. El historiador griego Heródoto notó el inconveniente de este ritual, señalando que las mujeres altas y rubias iban primero a casa, pero las poco agraciadas, por lo general, tenían que quedarse mucho más tiempo, a veces durante años.